El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 11. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 11. Y cuando usted lo tenga, dé una exclamación de júbilo a Dios. Solamente la hermana. En los demás ya se me durmieron. Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer alternadamente primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 2. Y cuando usted lo tenga, por favor, ahora sí, deme una exclamación de júbilo, como se haya desayunado, por favor. Híjole, hermanos, y con esas ganas van a ir a Tepetzala. Ya no quiero decir más. Bueno, ok. Primero de Samuel 3, 1 al 11, vamos a leer alternadamente. Inicia su servidor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Ustedes? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Todos juntos. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñan ambos oídos. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy tu palabra nos habla, nos va a hablar, tu palabra nos va a enseñar. Y yo declaro, Señor, que este tiempo es el tiempo de tu presencia. Es el tiempo, Señor, donde tu Espíritu Santo, Señor, está hablando a nuestros oídos. Señor, abre nuestros oídos espiritualmente. Yo declaro, Señor, que hoy nuestro entendimiento es abierto para entender tu palabra, y no solamente para entenderla, sino ponerla por obra, Señor, porque queremos llevar fruto de arrepentimiento. Señor, yo pongo en tus manos la vida de este pueblo. Usa mi vida, y declaramos, Señor, que tu presencia nos guía a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Hoy vamos a hablar acerca de afinando nuestro oído espiritual. Hay tres principios que queremos enseñar a la iglesia, y son tres principios para que la iglesia pueda crecer y la iglesia pueda avanzar hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes, hermano, quieren que la iglesia, este lugar sea insuficiente para la iglesia? A mí me encantaría y me fascinaría, hermano, poder tener un lugar mucho mayor que este. Pero para eso, hermano, tenemos que aprender a tomar bases firmes en el reino de Dios, para que la iglesia, cuando crezca, la iglesia, hermano, pueda ser sólida. Y hoy vamos a empezar hablando acerca de afinando mi oído espiritual. Va a ser el primer principio que vamos a aprender para que la iglesia crezca. Bueno, la pregunta es:
¿cómo está conformada la iglesia? ¿De qué estará conformada la iglesia? ¿Usted qué piensa? ¿De qué estará conformada? ¿De un pastor? ¿De líderes? ¿De qué? De congregantes. Muy bien, hermana. La iglesia está conformada de congregantes. Y cuando entendemos que la iglesia tiene que crecer, tenemos que pensar en qué calidad de congregantes queremos que conforme nuestra iglesia. Y entonces tú tienes que pensar, y por ahí voltea y dale un sondeo al rebaño de Dios. ¿Cuántos lugares vacíos? ¿Cuántos dormidos? ¿Cuántos que están en el Facebook en lo que el pastor predica? ¿Cuántos están echando novio? Pero queremos una iglesia, ¿de qué? Sólida. ¿Cuántos quieren una iglesia sólida? Hermano, yo no sé, de repente estaba yo viendo las noticias ahora que había sido lo del huracán que iba a azotar Jalisco, iba a atravesar la República Mexicana. Se estaba hablando de que era un huracán ya categoría 5, donde los vientos, hermano, iban a 300, casi 400 kilómetros por hora. Y no sé si ustedes vieron una escena donde una imagen donde los vientos voltearon un camión. Y entonces, hermano, ¿cuántos entienden que la iglesia, hermano, también va a ser azotada por huracanes? Y a veces, hermano, esos huracanes son demonios que van a tratar de pelear en contra de la iglesia. Cuando empiezan a traer división, cuando empiezan a traer incredulidad, cuando empiezan a traer desánimo, cuando empiezan a traer problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son huracanes, hermano, que de repente vienen y el pastor nada más te dice: ay, nanita, agárrese el que pueda y no se me caiga ninguno, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa en todas las iglesias. Las iglesias, hermano, comúnmente llegan a momentos clímax donde parecen tiempos de bonanza. ¿A cuántos de ustedes les gustan los tiempos de bonanza? Amén. Donde tienes buen trabajo, donde en la iglesia todo te sale bien, donde tu familia está todo bien, y nos encantan esos tiempos de bonanza. Pero tristemente, la historia, hermano, del cuento es que esos tiempos de bonanza, si te duran una semana, son muchos días, porque a veces tenemos que pasar por tiempos de desierto, porque Jesús dijo que era necesario que nosotros, a través de muchas tribulaciones y de padecimientos, llegáramos a la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano, que por eso es importante que a través de tantos huracanes, de tantos problemas que el diablo quiera traer a la iglesia, la clave del éxito para soportar cada huracán es el tipo de cimiento que estamos poniendo en la iglesia? ¿Qué calidad de congregantes estamos levantando? Hay gente, hermano, que yo conozco que son iglesias muy grandes, pero la calidad en sus discípulos es muy bajo. De repente conozco cristianos de iglesias, de mega iglesias, donde ellos a veces hasta todavía terminan practicando yoga, terminan practicando, hermano, signos zodiacales y cosas por el estilo, y eso me habla de la mala calidad, mal discipulado, mal espiritualidad. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, tristemente han visto malos testimonios donde dice: en tu trabajo ves a un compañero, lo ves con su cigarro, lo ves yéndose a emborrachar con sus cuates, y al final del día te dice: oye, ¿tú por qué no dices groserías? ¿Tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no fumas? Y le dices: soy cristiano. ¡Ay, hermano! Yo también soy hijo de Dios. Y tú por dentro: ¿cuál hijo de Dios? Hijo del diablo, ¿no? Vanerge. Porque hay gente, hermano, que no aprende a cuidar su espiritualidad. Y entonces, hermano, la Biblia me enseña, dice: sed santos porque yo soy santo. Está diciendo Dios. Y la Biblia dice que nadie verá a Dios sin santidad. Ahora, ¿cuántos quieren ver a Dios, hermano? Yo quisiera ya estar en la presencia de mi Dios, gozándome, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso tenemos que enseñar a la iglesia, hermano, a vivir en santidad. El problema, hermano, es que la iglesia crece, y a la hora de crecer la iglesia crecen los problemas y crece a veces y carecemos de falta de atención personal.
Yo no sé, me voy a balconar y ahorita más que me están grabando, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez que lo fui a ver a su casa? No, pues fui la semana pasada, ¿qué? Pero, ¿cuándo fue la última vez que lo fui a ver a su casa? Y a lo mejor hay cosas que yo necesito ir a verlo para decirle, vamos a apretarte las tuercas y vamos a arreglar cosas que tenemos que corregir en tu vida. Pero a la hora de crecer la iglesia, a veces hay esa como falta de control para poder atender la espiritualidad de cada uno de los congregantes. Para eso necesitamos líderes, pero para los líderes tenemos que ajustarle también a ellos ¿qué? Las tuercas. Entonces, hermano, yo quiero pedirte algo. Por eso tenemos que aprender el principio de oír la voz de Dios. ¿Cómo yo voy a oír la voz de Dios? Porque al oír la voz de Dios, mi espiritualidad va a empezar a ser cambiada. Tristemente, hermano, a veces cuando yo veo cristianos desanimados, yo les digo, oye, ¿por qué estás desanimado? Es que yo siento que Dios no me habla. Y si Dios me dijera, Párate y vete a la iglesia, no estés de flojo. él siempre llega temprano. No esperes, hermano, que Dios te hable de esa forma. Tal vez pueda haber casos que sí suceda. Pero la verdad, hermano, es que la mayoría, Dios no es su voluntad hablarnos de una manera audible. Pero por eso tenemos que aprender a afinar nuestro oído. La Biblia nos enseña en 1 de Samuel que había el caso de un hombre llamado, un sacerdote llamado, ¿cómo? Elí. ¿Sí lo leyó? Y Elí dice en la Biblia que era un sacerdote que ministraba delante de la presencia de Dios. Pero si tú pones atención, dice la Biblia que hubo un tiempo donde los ojos de Elí, ¿qué pasaba con él? Se empezaron a oscurecer. Eso habla de falta de visión. De repente sientes que no sabes ni para dónde vas. ¿Sabes por qué sientes eso? Porque no estás escuchando la voz de Dios diciéndote, camina hacia ese punto. Los ojos de Elí, hermano, se empezaron a oscurecer porque él estaba muy cómodo. Ya tengo aquí el tabernáculo, el pueblo viene y ofrece sacrificio. ¿Para qué muevo un dedo? No hay nada que hacer. Y sus ojos de Elí, hermanos, empezaron a oscurecer. Eso habla de falta de visión. Si tú, hermano, empiezas a ver a alguien con falta de visión, empiezas a darte cuenta que su vida personal va en pique. Ay, pastor, es que mire, yo no voy a la iglesia, yo no oro, yo no leo mi Biblia, pero la verdad es que Dios conoce mi corazón y Dios sabe que estoy con Él. No, hermano, ni te engañes. Primer síntoma de que yo no estoy escuchando la voz de Dios y no me estoy dirigiendo por Él, analiza tu vida familiar, analiza tu vida personal. Y si tú lees capítulo 2 de 1 de Samuel, dice la Biblia que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y dice la Biblia, hermano, que estos cuates traían a las muchachas del pueblo y dormían, ¿sabe dónde? En las puertas del tabernáculo. Y eso ya era, hermano, algo aberrante ante los ojos de Dios. Por eso yo quiero animar a la iglesia. Siempre debemos de tener un respeto para la casa de Dios. ¿Cuántos creen, hermano, que hoy en medio de nosotros el Espíritu Santo está en medio de nosotros? Y por eso tenemos que tener un respeto a la casa de Dios. Número 1, desde la forma en la que yo vengo vestido. ¿Sabes que tu manera de vestir habla hacia quién tú te estás dirigiendo? Si el presidente de la República te dijera, yo quiero invitarte a mi casa a comer esta tarde, a Los Pinos, ¿tú cómo irías, hermano? Ay, pues es domingo de chanclas y de short. Como si me hizo una tarde, me traigo mi gorra. Yo creo, hermano, que fuera el día que fuera que el presidente nos llegase a invitar, iríamos lo más presentables posible.
Y si para un hombre podemos hacerlo, ¿cuánto más para nuestro Dios? La forma en la que te vistes habla de lo que hay en tu corazón. Yo no sé qué sucede, hermano, cuando tú vas en la calle y tú ves a un cuate, hermano. Ahora, yo no tengo nada en contra de los pantalones guangos, ¿verdad? Pero tú ves un pantalón así todo cholote, su playera de fuera y su calaca aquí, ¿no? Y así casi con la leyenda, vamos a matar a los, o bueno, etcétera, etcétera. Usted ya sabe de qué playeras me refiero. Y va todo con los pelos parados, maloliente. ¿Usted qué pensaría, hermano? ¿Qué haría por naturaleza? Pues me hago a un lado, me vaya a saltar este cuate, ¿no? Porque la manera en la que uno viste habla de lo que hay en su corazón. Cuidado, mujeres. Cuidado cómo venimos vestidas también a la casa de Dios. Porque no todos los que vienen a la casa de Dios son espirituales. Ay, pastor, entonces ¿a dónde vine a caer? Bueno, hermanos, la verdad es que dice la Biblia que dentro de todos, un día se presentó el diablo. ¿Se acuerda Job, capítulo 1? Dice que los hijos de Dios se presentaron delante de él y dentro de ellos estaba ¿quién? Satanás. Usted lo puede leer en capítulo 1 de Job. Y entonces, hermano, no todos en la iglesia son espirituales, pero las hermanas a veces le decimos, hermana, no traiga pantalón, y todavía, bueno, dice, bueno, pues ya, aunque sea traiga uno medio guango, que no debería de traer pantalón, pero bueno. Y hermano, parece que hasta con mantequilla se lo mete, ¿no? Faldas, cuidado, porque la manera en la que yo visto es la manera que está hablando de lo que hay en mi corazón. Yo quiero decirte algo, tenemos que tener respeto por la casa de Dios. Pero Elí era un hombre, hermano, que estaba tan cegado de su visión que ni él tan siquiera lograba comprender la aberración y la blasfemia tan grande que sus hijos estaban haciendo. ¿Quiénes? Sus hijos. No eran los hijos del hermano, sino eran sus hijos. Y entonces, hermano, el pueblo veía y el pueblo criticaba. ¿Cuántos de ustedes saben, hermano, que el pueblo ve lo que está delante de? Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes dijeron, llegué al culto y el pastor estaba comiendo. Bueno, le voy a explicar. Se me hizo tarde, no es cierto. Tuve que atender unas cosas, por eso desayuné al último. Pero el pueblo, hermano, continuamente está viendo. ¿Qué es lo que tú estás mostrando? Fuera del pueblo, ¿tú crees que la gente de allá no te está viendo? Sí, hermano. La gente del mundo, dice la Biblia, Pablo está hablando a la iglesia y dice, vosotros sois cartas leídas al mundo. La gente que no conoce a Dios y que no tiene ni una Biblia en su casa, hermano, está leyendo los capítulos de la Biblia a través de tu vida. ¿Qué capítulo de tu vida? ¿Qué situación de tu vida estuvo leyendo la gente a través de ti, de la Biblia? ¿Qué leyó de ti? Amor, gozo, mansedumbre, honestidad, verdad. ¿Qué leyó la gente que no conoce de Dios a tu vida en este tiempo? Y entonces, hermano, aquí debemos de entender que tenemos que tener cuidado de no perder la visión que Dios nos ha dado. Elí, hermano, estaba perdiendo la visión. Él estaba admitiendo cosas que no estaban bien dentro de del templo de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que había un joven con Elí. ¿Cómo se llamaba ese joven? Samuel. Y si tú lees la historia de Samuel, hermano, Samuel fue un joven que fue concebido de una manera milagrosa porque su mamá Ana no podía tener bebés y ella le pidió a Dios y Dios le concedió tener un hijo varón y ella dijo, el hijo que tú me des yo lo voy a dedicar para tu servicio. Y ella, hermano, dice que solamente lo destetó y lo llevó al tabernáculo con el sacerdote. ¿Sabes qué? Este es un apartado para la casa de Dios. Y está ahí está Samuel. Y entonces dice la Biblia que
Dios empieza a hablar a la vida de Samuel y empieza: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel no sabía que Dios le estaba hablando. Y él viene con Elí y le dice: oye, Elí, ¿me hablaste? No, para nada. Va a su cuarto, sucede lo mismo y regresa y le dice: Elí, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Y dice la Biblia que sucede así varias veces hasta que Elí entiende que el que le está hablando es Dios. ¿Y qué le dice Elí? Responde: heme aquí, porque tu siervo, ¿qué hace tu siervo? Oye. ¿Cuántos de ustedes hoy están oyendo? Ya están durmiendo. Ahora yo te quiero pedir que si alguien está durmiendo porque ya se encerró el calor, si quieren abran la puerta, hermano, para que circule el aire, ¿eh? Pero yo quiero pedirte algo. Si alguien está durmiendo, dile: oye, porque hoy Dios quiere hablar a tu vida. ¿Qué Dios habló en esta mañana a tu vida? ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Pero tenemos que aprender a afinar, a oír, abrir nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Muchos hermanos vienen a la iglesia, sienten el tiempo de la alabanza, están orando en el tiempo intermedio, pero en la predicación parece ser, hermano, no sé cuántos de ustedes vieron la serie de Charlie Brown. Y cuando llegaba Charlie Brown con su maestra y escuchaba y el otro: sí la entendí, ¿no? Yo nunca supe qué le decía la maestra. Pero hágale un examen a su familia al rato. Cuando llegue a su casa, dígale: ¿de qué habló el pastor? Y dice: no, pues quién sabe, pero qué bonita corbata traía, ¿no? Bueno, cuidado. Bueno, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Abra su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leer, por favor. Ok, toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Esto me habla, hermano, que desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura, con punto y coma, guión y lo que usted quiera, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Entonces esto me enseña, hermano, que en la Biblia no hay ningún error. Su pastor, hermano, se puede equivocar. ¿Cuántos piensan, hermano, que su pastor es humano y se puede equivocar? Pero en la palabra de Dios no puede haber equivocación porque fue inspirada por Dios mismo. Y entonces, hermano, el primer principio que nosotros tenemos que entender para hacer una iglesia grande, una iglesia sólida, es el principio de oír la voz de Dios. ¿Cómo yo voy a oír la voz de Dios? A través del tiempo que yo pase con Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando eran jóvenes o los jóvenes hoy en día se han enamorado de alguien y a lo lejos ustedes dicen: wow, qué guapa, qué guapo? Y cuando ustedes llegan y empiezan a hablar con esa persona, no sé, de repente, si algo a mí nunca me gustó en las señoritas, era que hablaban demasiado. Y comúnmente, hermano, las mujeres siempre hablan mucho, ¿no? Pero hay unas que abusan. Si de por sí hablan, abusan. Y había, hermano, yo veía casos donde había señoritas muy simpáticas, pero cuando tú las oías hablar, era de que siempre hablaban y con una voz tan chillante, y yo sentía que me amartillaban mis oídos. Porque bueno, en mi personalidad yo no lo quería. Pero déjeme decirte algo. La manera en la que uno se enamora de una persona no solamente es viendo y una atracción, decir: wow, qué guapa está o qué guapo está, sino es la forma en la que nosotros empezamos a convivir con esa persona. A ver, platícame. Temas de conversación. Es que está re guapo, pero está bien totis, ¿no? O aunque esté guapa, nunca tengo un tema de conversación porque pues a ella no le gusta hablar o a él no le gusta hablar, según sea el caso.
Y entonces, hermano, debemos de entender que para que yo me enamore de una persona, tiene que ser a través de platicar. Ahora, cuando hablamos de platicar, no estoy hablando de que yo solamente voy a hablar, sino que la persona que está del otro lado también me va a hablar a mí. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar? ¿Cuántos saben orar? Ay, pastor, es que yo no sé orar. Usted ora tan bonito como los ángeles. Y usted que ora cuando dice, está sentado en el trono, Señor, Cordero Santo, Divino. Y piensas, hermano, que orar se tienen que usar todas esas palabras tan bonitas. Pero orar es tan sencillo como platicar con una persona. Orar es platicar con Dios. Y tú tienes que expresarle a Dios lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia, al que toca, se le abre. A veces muchos queremos, hermano, que en una necesidad venir con el pastor, pastor, ponga su mano sobre de mí y que se conteste mi necesidad. Pero sabe, hermano, que también influye el cuánto tiempo usted está orando en su casa. ¿Cuánto tiempo usted, hermano, está pidiéndole a Dios, Señor, responde mi oración, mi súplica? La Biblia dice, hermano, que Ana, cuando no podía tener hijos, porque dice la Biblia que ella ya había incluso hasta comido mandrágoras para que pudiera ser fértil, y ella, yo creo que fue a visitar al médico, al mejor médico de ese tiempo, y al no ver respuesta, dice la Biblia que todos los días, dice la Biblia, ¿qué hacía Ana? Iba a orar. Ahora, ¿cómo se imagina a Ana orando? Ay, Señor, dame un hijo, por favor. Sí, Señor, dame un hijo. Tú, por favor. Sí. Dice la Biblia, si tú lees el capítulo 1, dice la Biblia en 1 Samuel 1, que Ana, hermano, gemía delante de Dios. Es decir, ella estaba orando. Yo no me la imagino, no, pero yo, bueno, sí quisiera imaginármela. Yo creo que ella llegaba, Señor, dame un hijo. Tu palabra dice que no habrá estéril en tu pueblo y tú me vas a dar un hijo y yo quiero ver esa promesa abrazada en mis brazos. Y hermano, dice que hasta el sacerdote Elí se enojaba. Ay, esta para mí que viene como la Chupitos, ¿no? Viene pasada. Pero esa mujer tenía un corazón de orar a Dios porque sabía que a través de la oración Dios contesta. ¿Cuántos tienen necesidad? A ver, alce su mente a los que tienen necesidad. Ahora, bájela. ¿Cuántos están pidiéndole a Dios por esa necesidad? ¿Y cuánto tiempo? Ay, me voy a echar una oración. Parece de esas oraciones de comida, ¿verdad? Señor, te doy gracias por esos alimentos que se enfríen. No, perdón, multiplícalos. Amén. Y oras, hermano, porque muy poquito por tu necesidad. Tenemos que orar demasiado por nuestras necesidades. Para pasar un tiempo con Dios, primeramente yo tengo que entrar con acciones de gracias delante de Dios. Dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios, con alabanza. Obviamente, para escuchar la voz de Dios, no solamente lo vamos a hacer en la iglesia, sino también en tu hogar. Porque tú a la iglesia tal vez vienes cada 8 días o 2 veces a la semana y otros, hermanos, cada mes. Pero tú tienes que entender, hermano, que la relación con Dios no es de cada 8 días ni de cada 2 o 3 días. La relación con Dios es diario. Y tú tienes que empezar a orar. Vamos a aprender a hacer un tiempo con Dios. Número 1, 5 minutos. No le voy a pedir más. 5 minutos en la mañana. En la mañana, ¿por qué? Porque habla de tu prioridad para Dios. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos? Tengo que pagar la renta. ¿Cuáles son tus pensamientos? Hay que ir a trabajar. Hoy voy a ganar más dinero. Pero cuando tú estás enamorado de Dios, tus primeros pensamientos, ¿a quién crees que van dirigidos? A Dios, hermano. ¿Cuántos novios, a ver, los que fueron novios en su época, le daban los buenos días? Ay, me desperté y te mando un mensaje de texto, ¿no?
pensando en ti. Y entonces, hermano, nuestros primeros pensamientos, cuando tú estás enamorado de Dios, tus primeros pensamientos deben de ser para Él. Y toma 5 minutos para orar. Señor, gracias por este día que tú me has dado, porque me permites abrir mis ojos. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy tú me vas a hablar de lo que yo tengo que hacer en mi vida. Porque ¿cuántos creen, hermano, que necesitamos leer las instrucciones para ser bendecidos? Y Dios tiene que hablar para decirte, hoy quiero que tú trabajes en este aspecto en tu vida. ¿Quién me puede decir qué te habló Dios hoy en la mañana? Así que me digas, yo estaba leyendo esto y Dios me habló esto y me hizo entender que yo tengo que poner en práctica esto. Hermana Betty. Fíjense. ¿Y quién cree que está bien atenta? La hermana. No hace rato pregunté, ¿cuántos dan una exclamación de júbilo porque ya encontraron la cita? La hermana fue la única que gritó. Porque está ¿qué? ¿Y los demás? Procesando. Tenemos que estar atentos, iglesia. No se me duerma. Porque Dios hoy quiere hablarte. Hoy Dios quiere enseñarte. Ahora, vamos a ver la Biblia en Hebreos, vamos a Primera de Pedro, vamos a saltarnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. A ver, vamos a pedirle a Joy que él nos ayude. Primera de Pedro 2:2. Ok. Desead, ¿qué dice la Biblia? Como niños recién nacidos. ¿Qué desea? La leche espiritual no adulterada. ¿Sabe que la leche, hermano, es considerada como uno de los alimentos más completos que hay? Tenemos grasas, proteínas, y un ser humano, hermano, podría vivir muchos días solamente de pura leche. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando conocieron a Dios, a veces hasta me invitaban a darle ledes a su casa y no querían dejar de irme porque decían, pastor, enséñeme más, quiero aprender más de la palabra, porque estaba como un niño que recién nacido deseando esa leche espiritual. ¿Cada cuándo se le da de tomar leche a un niño recién nacido, hermano? Yo no tengo hijos. Cada 3 horas, por eso no tengo hijos, tengo víboras, hermano. Cada semana le doy de comer. Cada 3 horas, cada 4 horas, dependiendo según lo eduque, ¿no? Cada rato el niño quiere aprender, quiere ser alimentado de esa leche espiritual. La palabra de Dios es comparada a una leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿cuántos desean esa leche? Porque hoy, hermano, tal vez ustedes diciendo, híjole, este pastor como que lo veo que se va a tardar hasta las 3 otra vez. Y están orando, ¿verdad? Que dejes a ir el pastor faraonoico al pueblo de Israel, ¿no? Que lo deje libre. Pero cuando se te hace pesada la predicación, es que tú no estás deseando la leche espiritual. Hay muchos cristianos, hermano, que al pasar el tiempo, ellos están diciendo, no, es que eso yo ya lo sé, ya no quiero ni escuchar ese tema porque yo ya lo conozco. El problema, hermano, de los pastores es que cuando llegan a una iglesia donde ya tienen cierto número de congregantes, ellos ya se creen así como que nadie me puede enseñar. Hermano, pero si Dios usó una burra para hablarle a Balaam, y yo quiero decirte algo, a veces hay cristianos que pasan mucho tiempo en el discipulado y dicen, es que ahora ya ninguna predicación me puede enseñar porque yo ya lo sé todo. Y la Biblia me enseña, hermano, algo que dijo David y muy cierto: nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque siempre hay algo que podemos aprender. Y cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú lees un versículo bíblico en la Biblia,
Dios te va a enseñar algo nuevo, pero todo depende de cuánto tú quieras oír. ¿Cuánto tú quieres oír la voz de Dios? Porque hoy, hermano, tal vez tú vienes por cumplir, por venir a la iglesia. Hoy tal vez tú vienes, hermano, porque tu mamá te trajo y tu papá te trajo y no te quedó más que de otra. Pero cuando tú endureces tu corazón, hermano, no va a pasar nada. Necesitamos afinar y oír la voz de Dios. Ahora, desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Cuánto tiempo, hermano? Mire, tristemente nuestra nación, estadísticamente, a nosotros no nos gusta. Se dice que para que nosotros leamos un libro, hermano, si leemos un libro al año es mucho. En Canadá, en Europa, la gente por cultura, hermano, ellos están con ese hábito de la lectura. Tú puedes ir, por ejemplo, de vacaciones a la playa y si tú ves un canadiense, un francés, hermano, ahí asoleándose, los ves asoleándose y ¿qué crees que tienen al lado? Un libro. Ahora, ¿a cuántos de ustedes nos gusta leer? A veces, hermano, me da risa porque hasta dicen, ay, pastor, ahora no ha traído de esas Biblias que traen dibujitos y tú eres grandote, hermano. Porque no nos gusta leer. Es que está reaburrido, pastor. Iba en Génesis y empezó con eso de que no engendró a merenganito y ese merenganito engendró a fulanito y llegué a la mitad y me quedé dormido. Es más, cuando tengo insomnio abro mi Biblia y me pongo a leer. Ahora, hermano, qué triste, pero es una realidad. Hay gente que agarra la Biblia para dormir, como no le gusta leer, se pone a leer la Biblia y se duerme. Y todavía dicen, Dios contestó mi oración. ¿Qué Dios contestó tu oración? Pero mira, hermano, debemos de aprender al hábito de leer la palabra de Dios. A mí me encanta ver a los jóvenes hoy con el WhatsApp. ¿Cuánto no leen, hermano, en el Facebook y en el WhatsApp? Si hiciéramos una estadística de cuánto ellos leen y lo convirtiéramos a un libro, le aseguro, hermano, que ellos se aventarían como 3, 4 libros al año, fácil. El problema, hermano, es que en el WhatsApp ponen huevos sin H, gallina con J, y bueno, tú dices burro con B de vaca, y tú dices, bueno, pues a lo mejor está del otro lado el burro, y te quedas, hermano, asombrado. Ahora, dejemos las faltas ortográficas, los errores ortográficos a un lado. Fuera de eso, el WhatsApp, ¿qué leen nuestros hijos? ¿Y te enteraste que castigaron a Joab? ¿Y te enteraste que esto? O empiezan, hermano, a tener conversaciones no muy sanas. Y eso está destruyendo también su corazón. Por eso le dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A veces, hermano, me da coraje, porque muchos cristianos publican, hermano, anuncios cristianos. Ahora no voy a explicar por qué me da coraje. Ponen ahí postales cristianas y Dios te ama y no sé qué tanto, y les preguntas a esos, a ver, dime un versículo bíblico o qué leíste hoy en tu Biblia, y no, nada. Porque prefieren, hermano, una leche ya compuesta a la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando a leer tu Biblia? ¿Tus hijos tienen Biblia personal o la tienen que compartir entre 5, no? A ver, todos juntos. Aprenda, hermano, que cada familiar debe tener su Biblia personal. Ahora, vamos al siguiente versículo. Vamos a abrir la Biblia en Salmo capítulo 119, versículo 105. Salmo capítulo 119, versículo 105. Hermana Sony, ¿lo tienes, hija, por favor? Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice la Biblia? Lámpara
Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, hermano, es la lámpara que nos va a guiar en cada paso de nuestra vida. Tú puedes leer, hermano, tú puedes leer un libro de historia y eso te va a dar cultura y te va a dar inteligencia. Si tú lees, por ejemplo, libros de química, si tú estudias libros de matemáticas, de lo que tú quieras, te van a dar cultura e inteligencia. Pero a diferencia de todos los libros, de acuerdo a lo que me dice la Biblia en Hebreos, que la palabra de Dios es tan cortante como una espada de dos filos. A diferencia de todos los libros, hermano, la Biblia es algo que va a hablar a mi corazón. Y no solamente me va a dar cultura, porque puedes aprender historia en la Biblia, no solamente te va a hacer más inteligente, sino te va a dar sabiduría. Sabe, hermano, yo conozco gente, hermano, que tiene estudios en doctorado, maestrías, licenciaturas, y que de su vida han hecho una porquería, discúlpeme, han hecho nada de su vida y han destruido su familia, han destruido su propia vida porque no tienen la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a Cristo, hermano, nuestra familia estaba como de cabeza, ¿no? Estábamos como patas para arriba, ¿no? Y decíamos, es que mi padre nunca me enseñó, mi madre nunca me enseñó, nadie me enseñó y he hecho de mi vida un camote. Pero cuando tú lees la Biblia, hermano, la Biblia te da sabiduría para poder entender cómo vivir tu vida, sacarle provecho a tu vida, pero también para aconsejar a otros. Cuando tú lees la Biblia, dice la Biblia en Salmos, es como una lámpara que está ¿qué? Alumbrando tu camino. ¿A cuántos de ustedes les gusta equivocarse en la vida? Ay, si yo hubiese hecho esto. Pero ¿sabes por qué lo hiciste? Porque caminaste conforme tus emociones, caminaste conforme tu conocimiento o conforme tu cultura. Pero cuando tú caminas bajo el consejo de Dios a través de su palabra, ¿qué sucede, hermano? Todo te saldrá bien. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Si hiciereis mis mandamientos y los pusiereis por obra, todo te saldrá bien. Porque la palabra nos da sabiduría. La palabra, hermano, transforma. Hermano, yo no sé, usted ha visto libros de motivación personal. Hoy en día están esos de motivación personal a lo más que dan. Pero la gente, hermano, necesita esas como píldoras, esos como mejorales espirituales para medio sentirse bien. Pero cuando tú vienes al pan de vida, que es la palabra de Dios, hermano, tú sientes otro nivel. Tú en tu vida, hermano, te sientes tranquilo, confiado. Yo no sé, hermanos, miren, ahora que la hermana Betty y el hermano Andrés pasaron a testificar, yo creo que muchos de nosotros, si hubiéramos estado en su zapato de ellos, hubiéramos estado desesperados. Señor, ¿por qué? Y a lo mejor en su momento ellos lo estuvieron así, no lo sé. Pero cuando ellos sabían que en el pan de vida, que es la palabra de Dios, Dios decía, yo estoy con ustedes, yo les voy a suplir. Venía una paz a su corazón. Porque qué difícil es tener paz cuando las cosas que ves, hermano, están mal. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes tú tener paz cuando todo te está saliendo mal? ¿Cómo tú no puedes estar en la desesperación? Mira, si yo estoy mejor que tú, estoy desesperado, ¿por qué tú tienes esa paz? Porque el Espíritu de Dios nos está llenando con su palabra. ¿Cuántos creen las promesas de Dios, hermano, en su corazón? Ahora, vamos a Salmo 119, estamos ahí en el capítulo 119, versículo 11. A ver, Joy, lo tienes, hijo. Ok,
¿Tiene otra versión, Joy? ¿Alguien sí tiene Salmo 119, versículo 11? ¿Qué dice la Biblia? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Esto me enseña que la palabra me hace no pecar contra Dios. ¿Cuántos de ustedes que tienen poco en el evangelio, cuando vinieron a la iglesia, hermano, se aventaban unas, bueno, a lo mejor todavía se las, bueno, espero que ya no, pero se aventaban unas regrandototas de esas tipo jarochas, ¿no? Nivel jarocho, ¿no? Y de repente hacían acciones que eran malas. Y a medida de que usted, hermano, va empezando a leer la Biblia, no sé cuántos de ustedes, cuando ya de repente venía así como un tic, 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 no lo hagas, estás mal. Y como que venía algo, hermano, que nos hacía ya no seguir pecando contra Dios. Porque la Biblia dice que cuando guardamos su palabra, ¿qué pasa? No vamos a pecar contra Él. Conozco cristianos, hermano, de 10 años de cristianos, de 20 años de cristianos, y que toda su vida vivieron bien, pero hubo un tiempo de desánimo donde ellos han pecado contra Dios, y cuando les pregunto algo, oye, ¿cuánto tiempo estás leyendo tu Biblia? ¿Qué cree que me dicen? No, ya ni la leo. La verdad es que ya ni la leo. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de nutrirse con la leche espiritual. Y cuando viene el diablo, hermano, y sopla contra ellos, los tira. Por eso, para guardar nuestra espiritualidad, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tu corazón empieza a ser transformado. Muchos, hermano, cuando salen de la iglesia me dicen, ay, pastor, ahora sí estuvo bien fuerte la prédica, ya me voy a traer un casco, ¿verdad? A lo mejor por eso ni me invitan a las iglesias, hermano, porque les doy como cae. Pero la realidad es que si algo te está molestando, si tú dices, ya lo dijo por mí, yo te invito a que leas esta semana tu Biblia. Y si tu Biblia, hermano, te dice algo que no te gusta, ¿qué pasó? ¿Quién abrió la Biblia? ¿Tú o yo? Pues tú, ¿no? ¿Quién está hablando? Dios. Porque la palabra viene para hablar a nuestro corazón y para transformarnos. La persona, hermano, que lee la Biblia siempre es transformada en muchas áreas de su vida. Había un maestro en la universidad, hermanos, que él nos decía lo siguiente, él no era cristiano. Dice, lean, muchachos, lean sus libros de derecho, lean esto, aquello. Pero llegaba un punto donde él nos decía esto: si ustedes quieren tener mayor conocimiento, yo les invito a que lean la Biblia. Y un día yo le pregunté, oiga, ¿usted es cristiano? Dice, no, pero me gusta leer la Biblia. Porque aunque no sea cristiano, la palabra de Dios surte efecto, hermano. La palabra de Dios tiene las siguientes funciones. Vamos a regresar a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 al 17. Vamos a segundo libro de Timoteo 3:16 al 17. ¿Lo tiene usted? Lo voy a leer. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ay, es que mi padre no me enseñó a ser un buen padre, un buen esposo. Mira, hermano, ni le eches la culpa a tus padres. Si tus padres no tuvieron el conocimiento de Dios y tus padres, hermano, a lo mejor ni te están dando testimonio, hoy hay un padre que sí te da testimonio y ese es Dios. Y a través de su palabra dice la Biblia que Él ¿qué? Nos enseña. Dice, es útil para enseñar, para redarguir. La Biblia, hermano, lo que va a hacer es hablar de lo que está mal en tu corazón. ¿Cuántos les agrada que les digan las cosas en las que están haciendo mal? A nadie, hermano. Por mucha confianza que tú tengas con una persona, cuando le dices, a ver, dime, manito, ¿en qué estoy mal? Dime mis errores. Y el otro se descoce diciendo hasta lo más mínimo, hasta lo más grande, te quedas todo trompudo, ¿no? No nos gusta. Pero cuando tú lees la Biblia,
Dios, la palabra es como un espejo. Y te va a decir, mira, mano, aquí tienes un gallo, aquí tienes una lagaña, aquí tienes esto mal, corrígelo, porque la palabra está redarguyendo, nos está confrontando. Cuando tú en la predicación, hermano, o cuando tú estás leyendo la Biblia en tu casa y te sientes confrontado con tu pecado, hermano, no es que el pastor tenga algo en contra de ti, sino Dios te está hablando a tu vida. Dice que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y versículo 17 dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren, hermano? Antes de que le haga esa pregunta, ¿cómo lo conocen en su vecindario? ¿Cómo lo conocen sus hijos? Como el enojón, la chismosa. ¿Cómo lo conocen sus patrones? Ahí viene el flojo. Sus compañeros en el trabajo, el tranza. ¿Cómo lo conocen, hermano, la gente que lo rodea? Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, hermano, tu vida empieza a cambiar y la gente que te rodea va a decir, yo quiero ser como Él. Me gustaría tener una vida como la de Él, porque la palabra, hermano, está. Usted entiende, dice la Biblia que Jesús puso la parábola del sembrador y dice que la parábola cayó en diferentes tipos de terreno. Cayó en uno donde había piedras, en otro donde era un suelo duro, estéril, donde no había profundidad, había espinas y había una tierra fértil. ¿En qué tipo? Y sabes que cuando la Biblia nos habla de esos terrenos, nos está hablando del corazón del hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere corregir en tu vida el día de hoy? A ver, piensa. De todo lo que el pastor está hable y hable como perico, ¿qué Dios quiere corregir en mi vida? ¿Qué corrigió Dios hace 8 días? A ver, ¿de qué prediqué hace 8 días? Ya se me olvidó. ¿Cuántos salieron a pedir calaverita? Cultura mexicana, Halloween. ¿Cuántos salieron a pedir calaverita, no? ¿Qué Dios está hablando a tu vida? ¿Corrige qué? Tu cultura. Ahora, hablamos de Halloween como algo específico, pero hablábamos acerca de la cultura. Si mi cultura es machista, entonces, ¿qué tenía que corregir? Tenía que corregir el amar a mi esposa, ¿no? Cuidarla. Si en mi cultura las mujeres son las que llevan los pantalones, ¿qué tenía que corregir? Someternos. Si mi cultura, hermano, es la flojera y la pereza, ¿qué tengo que corregir? Trabajar. Pero a veces, hermano, no nos gusta corregir las cosas que Dios nos habla. Sí, pastor, me queda claro que estoy viviendo en pecado, me queda claro que la Biblia me está diciendo esto y que corrija esto, pero mire, no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque no hay en ti voluntad. Porque quieres seguir siendo el mismo, y entonces cuando venga Cristo va a encontrar al mismo niño espiritual, y niño espiritual me habla de inmadurez. El problema es que los niños espirituales pelean, celan, están de ociosos. ¿Y tú crees, hermano, que el niño espiritual se va al cielo si lo agarran en un tiempo de celos? ¿De contienda? No. Por eso tú tienes que dejar que la palabra te hable. Y que la palabra, hermano, como una semilla, hablando de los terrenos, como una semilla que está siendo sembrada, la palabra fructifique. Y que tú puedas ver, que el mundo pueda probar de ti el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Wow. Isaías, Luz, gente como ellos tan bondadosos. ¿Cómo te conoce la gente? Gente como ellos misericordiosos, etcétera, etcétera. Dios está hablando para corregir lo que está mal en nuestro corazón. Ahora, vamos ahí a Romanos capítulo 10,
Versículo 17. ¿Quién tiene Romanos 10, 17, por favor? Alguien que se pueda poner en pie y leerlo. La fe, que dice la Biblia, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces, hermano, hay gente que no tiene fe en Dios porque no lee las promesas de Dios en la Escritura. Y tú tienes, hermano, que ser alguien que conozca las promesas de Dios. Oiga, pastor, ahí me mandan por WhatsApp, nada más veo los WhatsApp y ya nada más muevo mi cabeza. Cristianos que llevan más de 2 años en la iglesia me dicen: oiga, pastor, una vez usted predicó de un versículo que hablaba de sanar a los enfermos, traer libertad a los endemoniados. ¿Cuál era, pastor? Yo me acuerdo que una vez habló acerca de que debemos de buscar el reino de Dios, porque si Dios alimenta a los pajaritos y ya hasta le aumentan los venados, ¿verdad? Y a veces no tenemos fe porque no conocemos las promesas de Dios. Cuando tú conoces la promesa de algo, tú tienes la certeza de que te van a dar eso. Hermano, tú no tienes temor. En Dios no hay temor. Por eso Pablo decía: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pablo no tenía temor de la muerte, hermano, porque él sabía las promesas de su Padre Celestial, aun cuando Pablo, porque dirán: ay, no, pues es que el apóstol Pablo de seguro tenía la vara alta allá en el cielo y ni problemas tenía. Dice la Biblia, hermano, que él fue azotado, él fue encarcelado, él fue náufrago. Dice: en camino de ladrones anduvimos. Y todavía, súmale a todo eso, Pablo, hermano, tenía una enfermedad. Y tú te acordarás de cuando Pablo empieza a hablar del aguijón en su carne. Le he pedido a Dios que me quite este aguijón en mi carne, y sin embargo Dios me ha dicho: bástate en mi gracia. ¿Y por qué Pablo no se puso a chillar ahí? Ay, Señor, estoy encarcelado y luego todavía enfermo. No sé qué enfermedad tendría, ¿no? Pero estaba enfermo. Estoy aquí mal, mira, me azotaron. ¿Por qué Pablo no chillaba? Porque él conocía las promesas de Dios. Y él sabía, hermano, que tarde o temprano esas promesas iban a ser una realidad en su corazón. Por eso él dice: si vivo, para él vivo, y si muero, también para él muero. Porque yo sé que si yo muero, todas las promesas de mi Padre van a venir a ser cumplidas sobre de mi vida. Él sabía, hermano, que yéndose al cielo ya no iba a sufrir el aguijón en la carne. Lo sabía, porque él conocía las promesas de su Padre Celestial. Ahora, cuando tú oras y le pides a Dios por una necesidad, ¿cuántos versículos bíblicos usas en esa oración? Señor, yo creo lo que tu palabra dice, que por tus llagas nosotros hemos sido sanos. Yo creo, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos y sobreabundará, y reprenderás al devorador. Y estás hablando, hermano, no con palabras que solamente se te vienen a la mente, sino estás hablando con palabras que están en la Escritura, porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú la lees, cuando tú la crees y cuando tú la vives, la palabra de Dios tiene poder en tu corazón, hermano. Finalmente, vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sean qué? Hacedores. Yo le aseguro, hermano, que ahorita la gente está: amén, gloria a Dios, y sí lo voy a hacer. Y hermano, llega aquí a la esquina y se le olvida. La palabra dice: sed hacedores de ella. Cuando tú tengas un tiempo con Dios en tu casa, número 1, 5 minutos, agárrate para orar. Toma unos 10 minutos para leer un capítulo de la Biblia. Puede ser un salmo, un proverbio, los evangelios.
Y tú puedes irte haciendo el hábito de leer la Biblia. Y cuando termines de leer la Biblia, ora a Dios, dile: Señor, háblame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo corrija? Y compártelo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermano, hacen tiempo con Dios personal? Y todavía, ¿cuántos de ustedes hacen tiempo con Dios familiar? No, pues si ni personal lo hago, menos familiar, pastor. Y yo le apuesto, hermano, a que si sacamos a los niños y les preguntamos preguntas bíblicas de quién fue Daniel, cuántos leones estuvieron en el foso, me contestarían más que ustedes. Porque a veces ni los adultos leen la Biblia. Pero cuando tú tengas tiempo con Dios, si lo puedes hacer con tu familia, hazlo. Y empieza a comentar: ¿qué Dios habló a tu vida, hijo? En este versículo, ¿qué Dios habló a tu vida? Tal vez Dios habló de que yo tengo que obedecer, de que yo tengo que estudiar más. Dios va a hablar algo a tu corazón. Y cuando termines de meditar en eso, toma un tiempo para orar. Señor, hoy tomamos este tiempo para presentar nuestras peticiones. Y cuando tú termines ese tiempo, hermano, tiempo con Dios diario, sé un hacedor de la palabra. Porque si hoy Dios te dijo: sé bueno con tu prójimo, si hoy Dios te dijo: tú tienes que ser un buen estudiante, si hoy Dios te dijo: tienes que ser una buena esposa, si hoy Dios te dijo: tú tienes que corregir esto en tu vida, y todos los días, hermano, estás haciendo eso, ¿qué dice la Biblia? A fin de que todo hombre sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Nosotros no somos de este mundo. Así que búscale las antenas de marciano al que está a tu lado, porque no somos de este mundo. Hemos venido a trastornar esta tierra, hermano. Dice la Biblia en Hechos que cuando la gente escuchaba que venían los discípulos, la gente que no conocía de Dios, dice: han venido acá a aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Cuántos quieren trastornar el mundo entero? Trastornar, cuando yo escucho la palabra trastornar, estoy hablando de algo que va incluso hasta perder su forma, algo que va a ser totalmente moldeado a una forma muy diferente. Hoy en día, hermano, los raros somos nosotros. ¿Por qué no dices groserías? Ay, qué raro eres. ¿Por qué no robas en el trabajo? Qué raro eres, pues todos le entramos. ¿Por qué no engañas a tu mujer? Pues si al fin nadie te va a echar de cabeza, qué raro, ¿eres raro? Pero la Biblia me enseña que no somos de este mundo, que hemos venido a trastornar esta sociedad. ¿Cuántos, hermano, quieren que Tepetzala? ¿Cuántos quieren, hermano, que Casablanca? Mira, hermano, si algo a mí me fastidia es ver los muros pintados. Pero yo quisiera, hermano, trastornar esta comunidad con el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo más? Que Dios está hablando. Siendo hacedores de la palabra, porque cuando yo sea un hacedor de la palabra, yo voy a afectar la vida. Si yo tengo familia inconversa, yo voy a afectar la vida de mis padres, yo voy a afectar la vida de mis vecinos, voy a afectar la vida de mis amigos en la escuela. Porque cuando somos hacedores de la palabra, entonces el reino de Dios, hermano, va a ser establecido en la tierra. Porque Jesús dice en la Biblia que cuando él predicaba, cuando él predicaba, él primero hacía y después enseñaba. ¿Sabes cuál es la mejor predicación que tú puedes tener en donde quiera que vayas? Tu testimonio. ¿Cómo vamos a lograr un buen testimonio? Obedeciendo la palabra de Dios, a través de enamorarnos de Dios. Porque yo cuando estoy enamorado de alguien, si ese alguien me dice: no me gusta que te pongas pantalón blanco, por amor, hermano, tú dejas tus mejores gustos. ¿Y cuántos de ustedes, hermano, están enamorados de Dios? Y entonces Dios dice: yo quiero que tú estés enamorado de mí, pero tenemos un problema, tu pecado me estorba, deja tu pecado. Amén. Por eso dice la Biblia: sed
hacedores de la palabra. ¿Queremos una iglesia sólida? Cada discípulo, hermano, tiene que aprender a guardar su espiritualidad a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Yo quiero pedirle algo a la iglesia. Vamos a entrar a otro nivel de iglesia. Vamos a entrar a una nueva etapa de iglesia. ¿Por qué cree que estamos pasando tanto problema ahorita? Porque después de una gran batalla viene una gran victoria, hermano. Esa es una realidad. Y no es la primera vez que hemos estado pasando situaciones así. Yo siempre he dicho algo: el vivir con Dios, hermano, es como estar en una gran aventura, porque nunca vas a saber lo que pasa al otro día. Pero me queda claro que yo voy dentro del carro y que dentro del carro no me va a pasar nada. Pero yo quiero decirte algo: si hemos estado pasando dificultad, es porque nuestra iglesia va a subir a otro nivel. Pero para eso debemos de estar preparados, hermano, porque no solamente es de llegar allá y decir ya la hice. Tenemos que prepararnos guardando cada quien nuestra espiritualidad a través de la palabra de Dios. ¿Qué Dios está hablando a tu corazón en esta hora? Afinando tu oído. Dios habla a través de la oración. Dios habla a través de la palabra, que es lo que estamos enseñando hoy. Dios habla a través del consejo de tu pastor. Dios habla de muchas formas, pero donde tú vas a estar 100% seguro que es Dios, a través de la palabra. Por eso tú tienes que guardar la palabra en tu corazón. Yo quiero invitarte a que el día de mañana tú te empieces a hacer una disciplina, hermano, todos los días. Levántate temprano. Y si tienes que levantarte a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, levántate. Pero yo quiero que todos los días tú leas un versículo de la Biblia. Y si puedes hacerlo con tu familia, qué mejor. Vamos a leer juntos la Biblia. ¿Qué Dios habló a tu corazón? Y pregúntale a cada uno. Ahora, no prediquen, ¿verdad? Cuidado con el hermano Joy, que es predicador. 1 hora predicando. No, tomen corto tiempo, 2 minutos, 1 minuto. ¿Qué Dios habló a tu corazón? ¿Qué Dios habló a tu vida? ¿Tienes que corregir algo? Corrígelo. Y vamos a orar, porque no es vergonzoso, hermano, decir que estamos mal. El primer paso para arrepentirnos, hermano, es reconocer nuestra situación. Y si Dios te habló, yo tengo que cambiar esto, dilo. Y todos oren por él. Oren por una petición general y usted va a ver, iglesia, que de aquí a corto tiempo la espiritualidad en todos vamos a empezar a llegar a otro nivel. Queremos una iglesia sólida. Primer principio para crecer: escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios a través del tiempo con Él, leyendo su palabra. Yo no sé, hermano, ¿cuántos de ustedes les gustaría hacer un compromiso con Dios en esta hora? Señor, yo me comprometo a leer cada día, meditar en tu palabra, aunque sea un capítulo diario. No es mucho, no te va a quitar mucho tiempo, pero aprende a hacerlo. Y vas a ver, hermano, cómo Dios va a traer sabiduría, entendimiento. Dios te va a ayudar, hermano, a crecer en su palabra. Y eso va a hacer, hermano, que la iglesia viva en santidad. Qué difícil, hermano, es pastorear a todos al mismo tiempo. Es muy complicado. Pero cuando la iglesia empieza a guardar su espiritualidad, ustedes mismos me van a ayudar a animar a otros. Hermano, no es por ahí, porque la palabra me enseña esto. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar y póngase de pie. Y hoy no quiero invitar a nadie al frente para orar. Hoy yo quiero, hermano, que esto sea algo de convicción en nuestro corazón. Esto sea, hermano, como una disciplina que nosotros no lo vamos a ver como una carga, sino vamos a verlo como un deleite delante como un deleite delante de Dios. Pero yo quiero que ahí en tu lugar, si hoy tú entendiste que tener un tiempo con Dios es algo que te va a ayudar a crecer en la fe y también va a ayudar a la iglesia a mantener su santidad, yo quiero que hoy tú hagas un compromiso
y puedas repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por el hecho de permitirme conocerte, porque un día me rescataste del mundo y de su vana manera de vivir, pero hoy entiendo que mi relación contigo debe de ser cuidada, cultivada, y te pido, Señor, que cada día me enamores de ti. Yo quiero comprometerme el día de hoy, no como una obligación, sino quiero hacerlo como un deleite y por querer conocerte más y saber qué es lo que tú deseas para mi vida. Yo quiero comprometerme a tener un tiempo contigo todos los días hasta que tú vengas o hasta que tú me llames a tu presencia. Hoy quiero hacerlo con esa convicción de que mis oídos y mi entendimiento son abiertos para poder escuchar tu voz. Quita el velo que hay en mis ojos y que cada día pueda mirar a la gracia de tu verdad y de tu justicia. Queremos ser gente sólida para tener una iglesia de poder y de santidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, yo quiero bendecir la vida de la iglesia. Pongo hoy la vida de cada congregante. Señor, hoy queremos entrar a ese nuevo nivel de poder cuidar nuestra espiritualidad a través de la lectura de tu palabra. No quiero ser un oidor, no quiero ser un lector solamente de la Biblia, sino quiero ser un hacedor de tu palabra, porque al hacerlo, entonces mi vida será transformada y será algo, Señor, que va a ser transmitido a mis amigos, a mi familia, Señor. Y hoy yo quiero poner la vida de la iglesia. Tú pones el querer como el hacer. Yo declaro, Señor, que hoy la iglesia no se ha comprometido obligadamente ni frente al hombre, sino ha hecho un compromiso por quererse enamorar más y más de ti. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que lo que tú vas a hacer en la iglesia, Padre, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de abundancia, Padre, y declaramos, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a invitar a Joy y vamos a invitar a Sonny. Ok, Sonny y Cristal, si pueden venir, los que cumplen años, hermano, en